Bien, muchachos, de nuevo, gracias por estar aquí. Bueno, bienvenidos, buenos días. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy. Antes de iniciar formalmente, voy a preguntar si hay alguna situación que quieran expresar, algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran comentar, muchachos. Sí, maestro. ¿En dónde está el link en el que debemos de poner cómo está nuestro curve de que aceptamos? Porque yo no lo encuentro para lo del Este, proyecto Aula. está publicado en Classroom, ahorita lo revisamos. Vamos a ver que esté efectivamente ahí, si no se los genero, pero debe estar en Classroom. De hecho, lo puse ya desde hace tiempo y no me acuerdo si lo repetí ahorita en esta ocasión. Ahorita lo revisamos entonces. Ok, gracias. ¿Alguna cosa más, muchachos? Perdón. Bien. Entonces vamos a empezar, muchachos. Vamos de una vez para que no se nos olvide. Vamos a revisar la duda del compañero. ¿Dónde está el link para registrar en el acta de acuerdos del proyecto Aula? Entonces voy a compartir mi pantalla para que veamos esa parte. Voy a compartir mi navegador. Y aquí en Classroom, no me acuerdo si lo volví a publicar, pero sí, ya lo he publicado antes. Y si no, pues ahorita lo revisamos. Vamos a darle oportunidad que responda a mi internet porque está medio lento. Y aquí está el link para compartir para el proyecto Aula, para que armaran sus equipos. Es una publicación del 17 de noviembre. No, creo que efectivamente no. No está. Ok. Para no perder más tiempo, se los repito, se los vuelvo a publicar aquí, los dos links, tanto el de los equipos como el del acta de acuerdos para que puedan registrar su CURP y su aceptación del trabajo de Proyecto Aula. ¿Vale? Gracias por la observación. Vamos entonces, muchachos, a continuar con el trabajo del día de hoy. Vamos a hacer un último ejercicio de tensiones y vamos a darle paso al tema que nos resta, que es el de fuerzas paralelas y momentos, para estar listos para el examen de la próxima semana, jueves y viernes. Y bueno, quedar listos para eso. Voy a compartir mi presentación. Bueno, aquí se me fue una letra, dice 29 de noviembre, debe ser 26. Y vamos a ver el día de hoy esto que está representado
En estas imágenes es lo que vamos a ver en este tema que nos falta. Lo que habíamos visto hasta el día de hoy son fuerzas que se llaman fuerzas concurrentes, fuerzas que van y confluyen en un mismo punto. En este caso, lo que vamos a ver son fuerzas paralelas, es decir, fuerzas que en vez de hacer que los cuerpos se muevan, se desplacen, hacen que los cuerpos giren. Estas fuerzas paralelas son las responsables de hacer que los cuerpos entren en rotación o que giren en una cierta cantidad. Entonces, eso es lo que vamos a ver en este tema, fuerzas paralelas, fuerzas que ya no concurran en un punto, sino que sus líneas de acción son paralelas y lo que generan son rotación de los cuerpos. Pero antes de eso vamos a ver un último ejercicio de tensiones para ver algunos detalles en relación a otras situaciones que no hemos visto, a otras referencias para determinar los ángulos. Un ejercicio como este. Muchachos, entonces vamos a ir analizando, vamos a ir desglosando y resolviendo este problema para quedar ya listos con este tema y poder resolver cualquier tipo de ejercicios de este tipo de tensiones. Tenemos aquí una pared propiamente en donde hay una viga o un elemento que está sosteniendo una cuerda de la cual cuelga esta masa, este peso más bien, que y está detenido, está estático en ese punto, y entonces lo que nos interesa determinar es con qué fuerza empuja esta viga o este puntal, también se puede llamar, este polín si fuera una madera, y con qué fuerza jala esta cuerda para mantener este peso en esa posición, para que no caiga, no suba y tampoco se balancee. Entonces, ese es el objetivo de determinar entonces la tensión en la cuerda, me dice, y la reacción del puntal. Así le llamamos a este elemento, a esta barra que está aquí, el puntal. Y entonces, lo primero que yo preguntaría, muchachos, díganme ustedes, ayúdenme. Necesito encontrar la tensión en la cuerda. ¿Hacia dónde apunta la tensión en la cuerda? ¿Hacia dónde jala la cuerda para mantener este cuerpo en esa posición? De arriba izquierda. Muy bien, gracias Reyes. Hacia arriba a la izquierda. Entonces eso es lo primero que tenemos que determinar. Esta dirección de esta tensión, vamos a llamar que esta es la tensión. Por otra parte me dice la reacción del puntal. Esta barra que está aquí de color café es lo que llamamos el puntal. Pudiera ser una viga metálica, una viga de madera, lo que sea, pero como está recargada sobre la pared, está apuntalada sobre la pared, por eso se le denomina que es un puntal. Entonces, esta fuerza, este puntal, muchachos, la pregunta es, ¿hacia dónde aplicaría su fuerza para mantener esta cuerda en esa posición y desde luego este cuerpo en esa posición también estático? ¿Hacia dónde aplicaría su Arriba, fuerza? arriba derecho. Bien, gracias, Reyes. Arriba a la derecha, entonces esta sería la dirección de esa fuerza que aplica este puntal a esta cuerda para mantenerla ahí, y como dijimos que es una reacción, le vamos a llamar así. Esta es una reacción R. Y entonces la idea es que determinamos cuánto vale esta tensión T y cuánto vale esta reacción R para mantener este peso ahí sin que se vaya a caer. Entonces, lo primero que siempre decimos es, tenemos que representar las fuerzas que están aplicadas sobre este cuerpo en un esquema. Bueno, me falta una fuerza aquí representar, muchachos. ¿Cuál es la fuerza que me falta? Peso. El peso. El peso, ok. Ese peso, les recuerdo que lo tengo que dibujar verticalmente hacia abajo. Y después de esto, bueno, voy a proceder a hacer mi diagrama de cuerpo libre. Voy a hacer un esquema un poco más simple de esto para visualizar cómo estarían mis fuerzas aplicadas sobre este cuerpo. Voy a dibujar, puedo dibujar un círculo, un cuadrado, finalmente
Es algo que representa este cuerpo que está aquí y que está sujeto por una parte a esta tensión. Y esta fuerza que es la reacción también está aplicada a este cuerpo. Si yo la proyecto sobre este cuerpo, entonces esta reacción del puntal podría yo dibujarla aquí sin ningún problema, siempre que mantenga su dirección y su sentido adecuado, la puedo representar, aplicar este cuerpo en esa posición, y aquí mismo estaría aplicada el peso de este cuerpo. Y ya que hice mi esquema, pues voy a poner algunos datos que conozco de este. Conozco, por ejemplo, que la inclinación de no es esta, la que conozco es esta. Conozco que la inclinación de esta reacción con respecto a la vertical ahora es de 50 grados, porque ese es el dato que tengo aquí en mi esquema, 50 grados. Entonces, lo otro que conozco es que esta tensión con la vertical ahora forma 45 grados, y también voy a poner ese dato aquí. Bien, y ya que puse todos mis datos aquí, los nombres de mis fuerzas, pues igual aquí tengo un valor ya a este. ¿Se dan cuenta, muchachos? Este valor que tengo aquí ya está expresado en newtons, entonces esto que me están dando ya es peso, hay que tener cuidado con eso. Cuando me dan masa tengo que calcular peso. En este caso que me dan peso, pues directamente debo de utilizar este valor, ya no hay nada que hacerle, directamente lo voy a utilizar como el valor del peso, 1960 newtons. Y ya que hice eso, voy a trazar ahora sí mi diagrama de cuerpo libre, en donde voy a representar todas mis fuerzas ahí presentes. Voy a representar mi tensión, pero por un lado mi peso verticalmente hacia abajo, ese no tiene problema para representarse. Voy a representar la tensión de la cuerda en el segundo cuadrante, a la izquierda hacia arriba. Y esa es la tensión. Y voy a representar mi reacción del puntal en el primer cuadrante, arriba a la derecha. Esta es la reacción. Y bueno, voy a representar los ángulos que tengo ahí que conozco. Con otro color. Aquí conozco que esta reacción con respecto a la vertical forma un ángulo de 50 grados. Y de este lado también conozco que esta tensión con respecto a la horizontal, con respecto a la vertical, también forma un ángulo de 45 grados. Entonces, muchachos, ¿qué me falta para completar mi diagrama de cuerpo libre? Ayúdenme. El ángulo de la W. El ángulo de la W, pues no, realmente ese está dado ya, es claro pues, porque está sobre el eje Y. ¿Qué me hace falta hacer con con la tensión? Proyectar a dos ejes la tensión y la reacción. Muy bien, Reyes, gracias. Efectivamente me hace falta trazar sus componentes, es decir, proyectarlas hacia los ejes para poder visualizar sus componentes rectangulares, porque yo necesito esas componentes para poder resolver este problema, al aplicar la condición de equilibrio. Entonces lo que voy a hacer es precisamente eso. Voy a proyectar mi reacción, por ejemplo, hacia el eje X, y cuando hago eso voy a encontrar aquí un valor, un vector que es una componente de esta reacción, pero en el eje X, y por eso le voy a llamar la reacción en el eje X o Rx. Y cuando lo hago hacia el eje Y, pues también voy a encontrar una reacción, una parte de este vector, que es una componente de este vector en el eje Y, y entonces le voy a llamar la reacción, pero ahora en el eje Y. Bien, voy a hacer lo mismo, perdón, pero
con este frío se me aflojan los mocasines. Entonces, voy a hacer lo mismo con la tensión. Voy a poner otro color para diferenciarla. Si yo proyecto hacia el eje Y, aquí aparece una componente de la tensión, que le voy a llamar la tensión en el eje Y, porque esa es su dirección. Y si lo proyecto hacia el eje X, pues aquí va a aparecer otra componente de esa tensión sobre el eje X, que le voy a llamar la tensión en el eje X, precisamente porque está en esa dirección. Ya tengo ahí todas mis fuerzas representadas sobre los ejes X y Y. Lo único que me faltaría, muchachos, es expresar adecuadamente los ángulos con respecto al eje X para poderlos calcular. Perdón, pregunto, en relación a la reacción R, ¿cuál será el ángulo que forma con respecto a la horizontal? El que me interesa no es este que forma con respecto a la vertical, sino este que forma con respecto a la horizontal. ¿Cuánto vale ese ángulo? 40 grados. 50. Bien. 40. Primero dijeron 40, eso es lo correcto. Si se dan cuenta, aquí hay un ángulo recto entre el eje X y el eje Y, hay un ángulo recto de 90 grados. Aquí ya tengo un dato de 50 grados. Entonces, este que está aquí complementando eso, debe ser lo que me falta para completar 90 grados, es decir, 40. Ese es el punto importante aquí, muchachos. Cuando tengo la referencia con respecto a la vertical, hay que tener cuidado. Ya no es como en los casos anteriores, que es el mismo ángulo con respecto al horizontal, sino que hay que ver exactamente cuánto vale. Bien, está bien. Este fue de 40 grados. En el caso de la tensión, muchachos, esta que está aquí arriba, conozco este ángulo con respecto a la vertical ahora, pero me interesa y necesito saber cuánto vale este ángulo con respecto a la horizontal, porque ese es el que necesito para calcular. ¿Cuánto vale ese ángulo, muchachos? ¿Alguna idea? 45. 45. Bien, 45, si se dan cuenta, aquí se forma un triángulo rectángulo. Tengo aquí un ángulo recto abajo y acá tengo 45, pues entonces este tendrá que ser el complemento para que los ángulos interiores de este triángulo formen 180 grados. Muy bien. Entonces ese también vale 45. Ya tengo todos los elementos que necesito para poder resolver este problema. Y entonces voy a hacer mi procedimiento que requiere aplicar mi primera condición de equilibrio. Entonces voy a aplicar la primera condición de equilibrio, que me dice que la suma de fuerzas que se aplican a un cuerpo debe de ser igual a 0. Y con eso aseguro que este cuerpo no se traslada, no hay traslación de este cuerpo, hay un equilibrio de traslación. Y debo de recordar también que esta la puedo expresar como dos condiciones, que la suma de fuerza en X debe ser igual a 0, que me asegura que este cuerpo no se mueve en dirección horizontal, y que la suma de fuerzas en Y también debe ser igual a 0, y esto me asegura que el cuerpo no se mueve en dirección vertical, o sea, arriba y abajo no se mueve tampoco. Perdón, entonces, ya que tengo eso, muchachos, ¿qué sigue? ¿Qué pongo en lugar de suma de fuerzas en X? Apóyenme. TX más TY. Chéquenle, hay que sumar las fuerzas en X. Vamos a identificar las fuerzas en X. Es esta una y es esta la otra. ¿Qué pongo ahí? Está bien, pero díganme cuáles. ¿Qué pongo aquí? Tengo que sumar las fuerzas en X. ¿Cuáles son las fuerzas que están en X? Otra vez. Ánimo, muchachos, sé que ustedes pueden, díganme. TX y RX. Muy bien, TX y RX
son las únicas dos que tengo en el eje X. Recuerden que eso me indica qué es lo que debo de sumar, lo que está en el eje X. Voy a poner Rx que está primero, está positiva hacia la derecha, entonces la voy a poner primero. Y luego Tx, como está hacia la izquierda, es negativa. Voy a poner su signo. Y Tx. Y son todas las que hay, entonces si yo la sumo me debe de dar la suma igual a 0. Para que se cumpla esta primera condición de equilibrio. Bien, muchachos, ahora, ¿cómo represento esta Rx si es una componente de R? ¿Cómo la calculo? R por coseno Ajá. R por el coseno de ¿cuánto? de 40. De 40 grados. Muy bien, gracias. R por el coseno de 40. Eso va a ser la componente en X de esta reacción. Y a eso le voy a restar la componente en X de T. ¿Cómo calculo esa TX? T por T coseno coseno de 45. 45. Muy bien, gracias. T por el coseno de 45 grados. Estos valores del coseno de 40 y de 45 grados los puedo sacar de mi calculadora. Entonces, me apoyan, por favor, muchachos, ¿cuánto vale el coseno de 40? $0.76. 0.76. Ok. Gracias. 0.76, entonces, que multiplica a la reacción que todavía no conozco cuánto vale. La voy a dejar ahí. Menos coseno de 45, ese es un valor conocido, es 0.707, si me equivoco me dicen, muchachos. 0.707 por esta T, que tampoco conozco, y su suma debe ser igual a 0. Y entonces aquí llego al punto en que tengo una ecuación con dos incógnitas que no puedo resolver por sí misma. Lo único que hice fue encontrar hasta ahorita una primera ecuación para tratar de resolver este problema. Procedo entonces, necesito determinar una segunda ecuación para poder resolver este problema porque tiene dos incógnitas, y entonces voy a hacer lo propio con la segunda parte de la condición de equilibrio, es decir, voy a sumar las fuerzas en Y. Para eso la pregunta, muchachos, es ¿cuáles son las fuerzas que están en Y de mi diagrama de cuerpo libre? ¿Cuáles son las fuerzas que están en Y? TY, T, RY y el peso. y peso. Y el peso. El peso. Las dos primeras son positivas, entonces las voy a poner primero. TY o TY, como le gusten llamar, está bien. Más RY, porque también está hacia arriba, en dirección vertical, entonces positiva, menos el peso, y su suma de estas tres cosas debe ser igual a 0, ya no hay más. Su suma debe ser igual a 0. Entonces, ahora otra vez tengo esta misma situación, tengo esta TY y esta RY que son componentes, en este caso componentes verticales de la tensión y de la reacción. ¿Cómo represento esta TY como componente de la T? T T por por seno de seno de 45. 45. Muy bien, es T por el seno de 45, gracias. 45 grados. Y esta R, R por el seno de R por De el 50. 40. recuerden que es el ángulo con respecto a el eje X que ya determinamos aquí. Es 40. 40. Hay que tener cuidado. R por el seno de 40, gracias. Por el seno de 40 grados. Y si a eso le resto el peso. 1900. De una vez veo que el peso ya lo tengo, es 1960 newtons. Y una vez lo pongo aquí como tal. 1960 newtons. Y todo eso sumado me va a dar igual a 0. Bien, el 0 de 45, pues 0.707. Multiplicado por esta T que todavía no conozco. Más el seno de 40, muchachos, díganme cuánto vale. 0.64. 0.64.
multiplicado por esta R, que también todavía no conozco. Y de una vez voy a despejar esto, lo voy a pasar de este lado del igual. Va a ser igual a 1960 newtons. Ya está. Y tengo ya mi segunda ecuación, que tampoco puedo resolver por sí misma, porque tiene dos incógnitas y con una sola ecuación no puedo resolver esto. Pero ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, y entonces lo que resta es resolver este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y yo les había sugerido la forma de resolver esto de una manera más fácil, aunque puedo usar cualquier método que ustedes elijan de resolución de dos ecuaciones con dos incógnitas es válido y les va a dar el mismo resultado. Bien, si me recuerdan, muchachos, ¿qué tenía yo que hacer para la forma en que yo les mostré cómo resolver esto? ¿Alguien se acuerda qué hay que hacer? Lo hicimos en la clase pasada, ¿qué tengo que hacer? Despejar una. Ajá, despejar R. Veo efectivamente que en esta primera ecuación solamente tengo dos términos, entonces se me hace fácil que puedo despejar esta R, efectivamente, y para eso voy a pasar este valor para acá. Voy a poner aquí que voy a despejar R, para que no quede lugar a dudas que hicimos aquí. Despejar R. Cuando yo despejo R me queda que 0.76 multiplicado por R, el otro término que tenía yo junto a él, que estaba aquí, va a pasar del otro lado y va a pasar con signo positivo. Va a quedar igual a 0.707 de T, multiplicado por T. Y entonces, si quiero despejar completamente R, pues tengo que quitar este 0.76 de aquí y lo voy a pasar para acá. ¿A qué va a ser igual entonces, muchachos? A 0.707T sobre 0.76. 0.76, gracias. Por T entre 0.76. Me dicen, me apoyan por favor, me dicen cuánto vale, cuánto es 0.707 entre 0.76. 0.930. No, debe ser algo más, ¿no? ¿0. qué? 930. 0.930. Ah, perdón, escuché mal. 0.93, ¿no? Entonces, esto es 0.93. Gracias. 0.93 de que multiplica a T, que todavía no conocemos. Y entonces ya despejamos R, sabemos que R vale 0.93 por T. Y entonces lo que sigue es que vamos a sustituir este valor que acabamos de encontrar para R, lo vamos a sustituir en la segunda ecuación, nos vamos a llevar para acá y lo vamos a poner en lugar de esta R, para resolver este sistema de ecuaciones. Y entonces lo que digo a continuación es que sustituyendo R, sustituyo R en la ecuación 2. De esa manera puedo resolver. Entonces me queda que 0.707 multiplicado por T, que es lo que tengo en la primera parte de esta ecuación 2, más 0.64 multiplicado por R, pero R vale 0.93T. Y todo eso sumado va a ser igual a 1960 newtons. Y entonces, si hago este
Si hago este producto, bueno, este me va a quedar igual, no lo estoy operando, 0.707. Me apoyan, muchachos, me dicen cuánto es 0.64 por 0.93. Este producto de este 0.59. 0.59, muy bien, gracias. 0.59 multiplicado por T, y eso va a ser igual a 1960 newtons. Y entonces ya veo que estos dos términos que tengo son función de T, entonces ya puedo contar estos dos en uno solo. Si sumo 0.707 más 0.59, ¿cuánto me da? 1.297. Gracias, 1.297 multiplicado por T va a ser igual a 1960 newtons. Y entonces de aquí ya puedo encontrar cuánto vale el valor de T. Si lo despejo, voy a quitar este valor que está multiplicando la T, lo voy a pasar para acá para encontrar cuánto vale T. T va a ser igual entonces a 1960 newtons dividido entre 1.297. ¿Me dicen cuánto es eso, muchachos? 1511.17. 1511.17. Desde luego son newtons. Ese es el valor de la tensión. Es una coma. Bien, ya encontré la tensión, entonces me hace falta encontrar la reacción, muchachos. ¿Cómo encuentro la reacción? Pues simplemente sustituyo en esta primera ecuación el valor de T, porque sé que la reacción es 0.93 multiplicado por la tensión T, que encontré su valor ahorita de 1000, encontramos 1511.17 newtons. Entonces de esa manera puedo determinar el valor de T. R, perdón. ¿Cuánto es? 0.93, perdón, por 1511.17. 1405.397. Ok, gracias. 1405. 39, 397, me dicen por ahí. Vamos a dejarlo así. 1405.39 newtons. Y entonces ya encontré cuánto vale el valor de T y el valor de R. Ya encontré cuánto vale la tensión. Con cuánta fuerza debe jalar esta cuerda y con cuánta fuerza debe empujar esta viga, este puntal, para mantener este cuerpo de 1960 newtons en esa posición. Lo único que me restaría es escribir estos valores, expresarlos como vectores en estas tensiones. Esta tensión, por ejemplo, muchachos, ¿cuánto valdría? En forma de vector, en forma polar, ¿cómo lo expreso? ¿A qué será igual? Díganme. Sin miedo. 1511.17 newtons. Ajá. 1511.17 newtons. Con un ángulo de 0 grados. Ah, no, con un ángulo de 40. Chéquenme bien, esta tensión es esta que está acá, es esta. Vamos al diagrama de cuerpo Con libre. un ángulo de 45. 45. Bien, ese ángulo de 45 es el que forma con respecto al eje X. Debemos recordar, y eso no se nos debe de olvidar, muchachos, que el ángulo de cualquier vector yo lo debo de medir desde el eje X positivo, es este que estoy marcando en verde. ¿Cuánto valdrá este? 40 grados. ¿No? Este que estoy marcando con verde, 90. 135. desde el eje X hasta aquí, son 135. 135. Sí, porque completaría 180 con los 45 que ya había marcado previamente. Entonces, esa es lo que hay que tener cuidado nada más. Es 135 grados. 135 grados. Y, por ejemplo, esta reacción expresada como vectora, que será igual
Ya tengo aquí su valor, ¿no? En su magnitud 1405.39 newtons. ¿Con qué ángulo, muchachos? Con un ángulo de 40. En este caso, como está en el primer cuadrante, sí corresponde con este ángulo que ya habíamos marcado, efectivamente, con un ángulo de 40 grados. Y finalmente, este peso, ¿cómo lo expreso como vector? ¿A qué se da igual? 1960 newtons Ajá. ¿Con qué ángulo? con un ángulo de 270. Muy bien. Gracias. Con un ángulo de 270 grados. Perfecto, muchachos. Entonces ahí ya estaríamos terminando. Ya representamos todos con todos nuestros vectores en su forma polar y estaríamos terminando este programa. Se va a acabar esta sesión, muchachos. Nos reconectamos para la segunda parte de la sesión. Vamos a ver ahora fuerzas paralelas y momento. Los espero en un par de minutos, por favor. Nos reconectamos para la siguiente parte. Gracias, los veo en 2 minutos, por favor. No se quiere terminar esta sesión. Bien, muchachos, siguen aquí. Bueno, voy a terminar porque en esta sesión, muchachos, nos reconectamos porque aparentemente no me cortó el programa, pero para evitar que nos vaya a cortar, vamos a reiniciar, muchachos. Gracias, los espero en 2 minutos.